La madrugada del 6 de diciembre de 2025 marcó un antes y un después en la percepción de seguridad del estado de Veracruz. Alrededor de las 3:47 de la mañana, una operación coordinada entre elementos de la Secretaría de Marina y agentes federales culminó con la detención de un comandante de la Policía Estatal, un hombre que durante años había mantenido una doble vida tan discreta como efectiva. Lo que parecía ser un servidor público dedicado a combatir el crimen organizado, resultó ser, según las investigaciones, una de las piezas clave en la estructura de información del Cártel del Golfo en la zona centro del estado. El detenido fue identificado como Ricardo Efrén Maldonado Torres, de 41 años de edad, comandante operativo con más de 17 años de servicio en las corporaciones policíacas de Veracruz. Su arresto no se produjo en un operativo rutinario ni en medio de un enfrentamiento. Los elementos de la Marina llegaron directamente a su domicilio en la colonia Reserva Territorial, al norte de la ciudad de Veracruz, con órdenes de aprehensión giradas por un juez federal especializado en delincuencia organizada. Maldonado Torres fue extraído de su casa sin oponer resistencia, pero su expresión, según testigos cercanos al operativo, reflejaba más resignación que sorpresa, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Antes de continuar con los detalles de esta investigación, queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que nos dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote información verificada y profunda sobre lo que realmente sucede en México. La historia de Maldonado Torres como colaborador del crimen organizado no comenzó en 2025. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República, el comandante habría iniciado su colaboración con células del Cártel del Golfo al menos desde 2019, en un contexto regional marcado por la disputa territorial entre este grupo criminal y facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación que buscaban expandirse hacia el corredor del Golfo de México. Veracruz, con sus puertos estratégicos, carreteras que conectan el norte con el sureste y una geografía que incluye montañas, selvas y costas, ha sido históricamente un territorio codiciado por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas. Maldonado Torres operaba desde una posición privilegiada. Como comandante, tenía acceso a información sensible que incluía rutas de patrullaje, dispositivos de seguridad en carreteras federales, puntos de inspección móviles y, lo más valioso de todo, los movimientos de cargamentos incautados o en proceso de investigación. Su función dentro de la estructura del Cártel del Golfo no era la de un sicario ni la de un operador de campo. Era un informante estratégico, un hombre que desde la comodidad de su oficina o desde el interior de una patrulla podía anticipar movimientos de las autoridades federales y estatales, alertar sobre operativos en ciernes y redirigir las rutas de los cargamentos de cocaína que llegaban desde el sur, particularmente desde los estados de Tabasco y Chiapas, con destino a la frontera norte. El modus operandi era sofisticado pero discreto. Maldonado Torres utilizaba aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse con sus contactos dentro del cártel. Según las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal, el comandante enviaba información codificada que incluía horarios, coordenadas GPS aproximadas de retenes y alertas sobre la presencia de unidades militares en determinadas zonas. A cambio de estos servicios, recibía pagos mensuales que oscilaban entre los 80,000 y 150,000 pesos, dependiendo de la relevancia de la información proporcionada. Estos pagos se realizaban mediante depósitos en cuentas de terceros, transferencias electrónicas fragmentadas y,
En ocasiones, entregas en efectivo en puntos específicos de la ciudad de Veracruz y sus alrededores. La investigación que llevó a su captura se remonta a mediados de 2024, cuando agentes de inteligencia de la Secretaría de Marina comenzaron a rastrear una serie de movimientos irregulares en las rutas del narcotráfico que atravesaban Veracruz. Durante varios meses se detectaron patrones anómalos, cargamentos que cambiaban de rumbo minutos antes de llegar a un retén, operativos que resultaban estériles porque los objetivos ya habían sido advertidos y una capacidad de anticipación por parte del crimen organizado que resultaba estadísticamente improbable sin acceso a información interna. Las sospechas iniciales apuntaban hacia posibles filtraciones dentro de las corporaciones locales, pero identificar al responsable requería un trabajo minucioso de análisis de comunicaciones, seguimiento de movimientos financieros y observación de conductas. En septiembre de 2024, un punto de quiebre llegó con la intercepción de un audio filtrado a través de una red de radiocomunicación intervenida por la Marina. En la grabación, una voz identificada posteriormente como la de un operador del Cártel del Golfo mencionaba a un contacto al que llamaban el 8, quien les había advertido sobre un operativo programado para la madrugada del 14 de septiembre en la carretera federal 180, en el tramo que conecta Cardel con la ciudad de Veracruz. Esa madrugada, efectivamente, se había planeado un operativo para interceptar un tráiler que, según Inteligencia Federal, transportaba más de 400 kilogramos de cocaína ocultos entre cargamento de electrodomésticos. El operativo fracasó. Cuando los elementos llegaron al punto acordado, el tráiler ya no estaba. Había tomado una desviación hacia el municipio de Puente Nacional, evitando completamente la zona de intercepción. El apodo, el 8, se convirtió en la clave de la investigación. Los analistas de la Marina comenzaron a cruzar datos de personal policíaco que tuviera acceso a información operativa y que pudiera estar vinculado con ese alias. Maldonado Torres apareció en los primeros filtros. Su número de placa terminaba en 8 y en los círculos internos de su corporación, algunos compañeros lo llamaban así de manera informal. Pero un apodo no era suficiente. Se necesitaban pruebas contundentes. Durante los siguientes meses se implementó un seguimiento exhaustivo. Se monitorearon sus comunicaciones telefónicas, se rastrearon sus movimientos vehiculares mediante sistemas de geolocalización y se analizaron sus cuentas bancarias y las de sus familiares cercanos. Los resultados fueron reveladores. Maldonado Torres recibía depósitos regulares en una cuenta a nombre de su esposa, montos que no correspondían con los ingresos declarados de la familia. Además, se detectaron al menos 6 reuniones clandestinas en puntos estratégicos de Veracruz y Boca del Río, donde el comandante se encontraba con individuos vinculados a operaciones del Cártel del Golfo. Una de esas reuniones fue documentada con precisión quirúrgica. El 22 de octubre de 2024, alrededor de las 9:30 de la noche, Maldonado Torres acudió a un restaurante de mariscos en la avenida Ruiz Cortines, en Boca del Río, un establecimiento conocido por su ambiente familiar y su popularidad entre residentes locales. Llegó en su vehículo personal, un Nissan Versa color plata, y se reunió en una mesa del fondo con 2 hombres que llegaron en una camioneta Ram negra con placas sobrepuestas. La reunión duró aproximadamente 47 minutos. Aunque no se pudo grabar la conversación debido a la distancia y al ruido ambiental, las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que uno de los hombres le entregó un sobre de Manila al comandante. Minutos después, Maldonado Torres guardó el sobre en el interior de su vehículo y se retiró del lugar. El sobre nunca fue recuperado en ese momento,
pero las investigaciones posteriores determinaron que contenía efectivo por un monto aproximado de 120.000 pesos, pago correspondiente a información que el comandante había proporcionado días antes sobre un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Policía Federal de Caminos que se realizaría en la autopista Veracruz-Xalapa durante la primera semana de noviembre. Ese operativo también resultó infructuoso. Los objetivos, presumiblemente alertados por Maldonado Torres, modificaron sus rutas y horarios, evitando cualquier tipo de intercepción. La gota que derramó el vaso llegó a finales de noviembre de 2024, cuando un informante anónimo, cuya identidad sigue protegida bajo el programa de testigos de la Fiscalía General de la República, proporcionó información específica sobre la participación del comandante en una operación de tráfico de cocaína que involucró el transporte de más de 600 kilogramos de droga desde el puerto de Coatzacoalcos hasta la ciudad de Tampico, en Tamaulipas. Según el testimonio, Maldonado Torres no solo proporcionó las rutas seguras para el traslado, sino que también coordinó con otros elementos policíacos la limpieza de ciertos tramos carreteros, garantizando que no hubiera presencia de autoridades durante el paso del cargamento. Esa información fue corroborada con registros de comunicación interceptados y con el análisis de los movimientos de patrullas bajo el mando de Maldonado Torres durante las fechas señaladas. Los patrones coincidían con una precisión inquietante. Las unidades que él supervisaba se desplazaban estratégicamente hacia zonas opuestas a las rutas utilizadas por el cártel, creando corredores libres de vigilancia. Era una coreografía perfecta de complicidad y coordinación. Con todas estas pruebas en mano, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal la orden de aprehensión contra Ricardo Efrén Maldonado Torres por los delitos de delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden fue emitida el 3 de diciembre de 2025 y 3 días después, en la madrugada del 6 de diciembre, se ejecutó el operativo de captura. La detención se llevó a cabo sin violencia, pero con un despliegue operativo considerable. Alrededor de 25 elementos de la Marina rodearon el domicilio del comandante en la colonia Reserva Territorial. Bloquearon las calles aledañas, cortaron posibles vías de escape y con órdenes judiciales en mano tocaron a la puerta de la vivienda. Maldonado Torres abrió personalmente. Estaba en ropa casual, pantalón de mezclilla y playera blanca. No intentó huir ni resistirse. Simplemente extendió las manos y permitió que le colocaran las esposas. Su esposa y sus 2 hijos menores observaron la escena desde el interior de la casa, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Durante el cateo del inmueble, los elementos de la Marina encontraron evidencia adicional que reforzó las acusaciones. En una recámara secundaria, ocultos dentro de un closet, fueron localizados 3 teléfonos celulares con chips registrados bajo nombres falsos. En esos dispositivos se encontraron conversaciones encriptadas que confirmaban la relación del comandante con operadores del Cártel del Golfo. También se hallaron documentos impresos con información oficial sobre operativos de seguridad, fotografías de mapas de rutas carreteras y una libreta con anotaciones en clave que incluían fechas, horarios y coordenadas. En el garaje, dentro de una caja de herramientas, se localizaron 340.000 pesos en efectivo, dinero que Maldonado Torres no pudo justificar ante los agentes. La noticia de la detención se filtró rápidamente entre los círculos policíacos de Veracruz. Para muchos compañeros del comandante, la revelación fue un golpe inesperado. Maldonado Torres era conocido como un elemento disciplinado, callado, que no llamaba la atención.
Nunca presumía lujos ni ostentaba un estilo de vida que despertara sospechas. Conducía un vehículo modesto, vivía en una colonia de clase media y mantenía un perfil bajo, pero precisamente esa discreción era parte de su estrategia. No buscaba destacar. Su valor estaba en pasar desapercibido, en ser uno más entre cientos de policías, mientras desde las sombras alimentaba la maquinaria criminal con información vital. En los días posteriores a la detención comenzaron a surgir testimonios de vecinos y conocidos que, con la perspectiva que otorga el conocimiento de los hechos, recordaron detalles que en su momento parecieron intrascendentes. Don Esteban Paredes, un comerciante de una tienda de abarrotes ubicada a 2 cuadras de la casa de Maldonado Torres, recordó haber visto en varias ocasiones camionetas de lujo estacionadas frente al domicilio del comandante, vehículos que no correspondían con el perfil económico de la colonia. Uno no piensa mal, pero ahora que veo las noticias, me doy cuenta de que algo no cuadraba. Esas camionetas eran de las caras, con vidrios polarizados. A veces llegaban de noche, se quedaban un rato y se iban, comentó en una entrevista con un medio local. Otra vecina, cuya identidad prefirió mantenerse bajo anonimato, mencionó que en los últimos meses había notado un aumento en las visitas nocturnas al domicilio del comandante. Yo vivo enfrente y varias veces vi que llegaban personas en motos, tocaban, entraban un momento y se iban. Nunca me pareció normal, pero pues uno no se mete en lo que no le importa. Ahora entiendo que probablemente estaban entregando mensajes o dinero, declaró. La captura de Maldonado Torres no solo representa la caída de un elemento corrupto dentro de las fuerzas de seguridad de Veracruz. Es también un reflejo de un problema estructural que ha carcomido las instituciones policíacas del país durante décadas. La infiltración del crimen organizado en las corporaciones no es un fenómeno aislado ni reciente. Es una realidad que se replica en distintos niveles de gobierno, en diferentes estados y en múltiples corporaciones. Los cárteles no solo reclutan sicarios y operadores de campo, también necesitan ojos y oídos dentro del sistema. Necesitan saber cuándo vienen los operativos, qué rutas están vigiladas, quién investiga qué. Y para obtener esa información, el dinero fluye sin obstáculos hacia quienes están dispuestos a vender su juramento y su placa. Veracruz, por su posición geográfica, ha sido siempre un estado estratégico para el narcotráfico. El puerto de Veracruz es uno de los más importantes del país y un punto de entrada para mercancías legales e ilegales. La cocaína que llega desde Sudamérica a menudo hace escala en puertos mexicanos del Golfo antes de continuar su camino hacia Estados Unidos. Las carreteras que atraviesan el estado conectan directamente con Tamaulipas, uno de los bastiones históricos del Cártel del Golfo, y con el centro del país, facilitando la distribución interna de drogas, armas y personas. Controlar Veracruz, o al menos tener presencia e influencia en su territorio, es fundamental para cualquier organización criminal que aspire a operar a gran escala. El Cártel del Golfo, aunque debilitado por divisiones internas y la ofensiva de grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, sigue manteniendo células operativas en varios municipios de Veracruz. Su presencia es particularmente fuerte en la zona norte, en municipios como Pánuco, Tantoyuca y Naranjos, donde la geografía montañosa y la lejanía de los centros urbanos dificultan la vigilancia efectiva de las autoridades. Pero también tienen operadores en la zona centro, donde se ubican las principales vías de comunicación y transporte. Y es precisamente en esa zona donde Maldonado Torres ejercía su influencia como comandante policíaco. Las rutas de cocaína que el comandante filtró al cártel no eran rutas menores. Hablamos de traslados que involucraban cientos de kilogramos de droga en cada operación,
con un valor en el mercado negro que podía ascender a varios millones de dólares. Cada cargamento que lograba pasar sin ser interceptado representaba una ganancia multimillonaria para el cártel y una pérdida en la lucha contra el narcotráfico por parte del Estado mexicano. Pero más allá del valor económico, cada operación exitosa del crimen organizado refuerza su estructura, su capacidad operativa y su percepción de impunidad. Tras su detención, Maldonado Torres fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, donde fue presentado ante un juez de control. Durante la audiencia inicial, el comandante se acogió a su derecho de no declarar, pero su defensa argumentó que las pruebas en su contra eran circunstanciales y que no existía evidencia contundente que demostrara su participación directa en actividades delictivas. Los abogados del acusado también señalaron irregularidades en el procedimiento de cateo, argumentando que algunos de los dispositivos electrónicos fueron manipulados sin seguir los protocolos legales adecuados. Sin embargo, la Fiscalía presentó un expediente robusto que incluía interceptaciones telefónicas autorizadas por un juez, testimonios de informantes protegidos, análisis financieros que demostraban ingresos no justificados y, quizás lo más contundente, registros de geolocalización que situaban a Maldonado Torres en lugares y momentos clave relacionados con operaciones del Cártel del Golfo. El juez, tras revisar las pruebas, determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al comandante por los delitos imputados y ordenó prisión preventiva oficiosa, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de que el acusado pudiera entorpecer la investigación o darse a la fuga. El caso de Maldonado Torres generó reacciones encontradas en Veracruz. Por un lado, sectores de la sociedad civil y organizaciones dedicadas a la seguridad ciudadana aplaudieron la detención, considerándola un paso importante en la lucha contra la corrupción policial y el crimen organizado. Es fundamental que las autoridades actúen con firmeza contra los elementos que traicionan su deber y se convierten en cómplices de los criminales. Este tipo de capturas demuestran que, aunque lento, el sistema de justicia puede funcionar cuando hay voluntad política y coordinación institucional, declaró Mónica Cervantes, directora de una organización no gubernamental enfocada en temas de seguridad pública en Veracruz. Por otro lado, al interior de las corporaciones policíacas, la detención generó un ambiente de desconfianza y tensión. Muchos elementos temen que la investigación se amplíe y que otros compañeros puedan estar en la mira de las autoridades federales. Cuando cae uno así, todos empezamos a mirarnos con recelo. Nadie sabe quién más puede estar involucrado o quién será el siguiente en caer, comentó un agente de la Policía Estatal que prefirió no identificarse. Esa desconfianza no es infundada. Históricamente, cuando se destapa un caso de corrupción policial de esta magnitud, suele ser solo la punta del iceberg. Es poco probable que Maldonado Torres haya operado completamente solo. Es más factible que exista una red de complicidades que aún no ha sido completamente desarticulada. Mientras tanto, en las calles de Veracruz, la vida continúa con esa mezcla de normalidad y tensión que caracteriza a muchas regiones del país donde el crimen organizado tiene presencia. Los comerciantes abren sus negocios temprano. Los estudiantes caminan hacia sus escuelas. Los trabajadores se desplazan en autobuses y taxis hacia sus empleos. Pero debajo de esa rutina cotidiana, existe una conciencia colectiva de que la violencia y la corrupción son realidades latentes, presentes en formas visibles e invisibles. La captura de un comandante policíaco vinculado al narcotráfico no es una anécdota distante. Es un recordatorio
de que las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía pueden estar, en algunos casos, al servicio de quienes deberían combatir. En los municipios del interior del Estado, donde el alcance del gobierno es aún más limitado y la presencia del crimen organizado más evidente, las noticias sobre la captura de Maldonado Torres generaron reacciones de resignación más que de esperanza. En localidades como El Higo, Álamo Temapache o Tierra Blanca, municipios que han experimentado episodios de violencia relacionados con el narcotráfico, los habitantes han aprendido a convivir con la incertidumbre. Que agarren a uno no cambia mucho, siempre hay más. El problema es más grande de lo que creemos, comentó un transportista que recorre diariamente la carretera 180 y que ha sido testigo de retenes ilegales, extorsiones y enfrentamientos entre grupos criminales. Esa percepción no carece de fundamento. Las estructuras del crimen organizado están diseñadas para ser resilientes. Cuando una pieza cae, otra ocupa su lugar. Cuando un informante es detenido, otro es reclutado. La lógica del narcotráfico no depende de individuos específicos, sino de sistemas de operación que se adaptan y se regeneran. Sin embargo, cada golpe asestado a esas estructuras, cada detención de un operador clave, contribuye a debilitar la red, a generar desconfianza interna y a demostrar que la impunidad tiene límites, por difusos que estos sean. A nivel institucional, la captura de Maldonado Torres también puso en evidencia las fallas en los mecanismos de control interno de las corporaciones policíacas. ¿Cómo es posible que un comandante con 17 años de servicio pudiera operar durante más de 5 años como informante del crimen organizado sin que nadie dentro de su propia corporación detectara irregularidades? La respuesta es incómoda pero necesaria. Los sistemas de vigilancia interna son insuficientes, las pruebas de confianza no siempre son efectivas y en muchos casos existe una cultura de complicidad o de omisión que permite que la corrupción se arraigue sin consecuencias inmediatas.